sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los radioyentes de Radio Luz a las Naciones, nuestra emisora cristiana, desde nuestra programación semanal de estudio bíblico, un mensaje para ti. Ruego al Señor que nos permita la bendición de poder compartir su palabra en el tiempo que hoy Él nos permite ocupar en este estudio de la primera epístola a los Corintios y que pueda ser de bendición para todos los que me están escuchando. Estamos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola, como he dicho hace un momento, del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de las que se escribió, de las que se conocen como mayores. Las epístolas mayores de Pablo son primera, segunda Corintios y Romanos. Una epístola que fue escrita en el año 55 después de Cristo por Pablo al inicio de su tercer viaje misionero desde Éfeso, previo establecimiento de esta iglesia aproximadamente unos años, por el año 50-51, y donde el propio apóstol vivió 18 meses, que fue el tiempo anterior a su partida a Éfeso, desde donde escribió esta carta. Hemos podido venir a través del capítulo 1 y ya hemos iniciado el capítulo 2 y nos encontramos en el versículo 8 del capítulo 2, donde quedamos en el último programa. Vamos a leer el contexto que nos ocupa para traer a colación y a memoria la razón de nuestro estudio y el lugar exacto donde lo hemos dejado, pero no entrando sin más a medio contexto, sino pues siempre tratando de iniciar un contexto para tener sentido en lo que estamos enseñando. Dice así, sin embargo, versículo 6, capítulo 2, primera epístola a los Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, vamos a venir hasta este versículo 10 y lo que vamos a tratar de poder un poco compartir con ustedes es lo que acabamos de leer en estos versículos. Hemos venido diciendo que
Pablo dice que hay un giro en el propio discurso que se viene escuchando, entonces él reconoce que él puede hablar sabiduría, la sabiduría que nos vincula ya con lo que en el versículo 18 del primer capítulo nos viene enseñando, lo que tiene que ver con la palabra de la cruz. Y seguimos teniendo en mente aquellos que se salvan y aquellos que se pierden. Seguimos teniendo en mente una sabiduría que evidentemente este mundo ni los príncipes de este siglo han conocido. Y a la vez también una sabiduría que tiene una condición de no significar absolutamente nada, de ser vana, donde el propio escritor de esta epístola nos enseña, citando las palabras de Isaías 29:14 y otros textos del Antiguo Testamento correlativamente, donde dice: destruiré la sabiduría de los sabios. Entonces, él está diciendo que esta sabiduría él la ha hablado con aquellos que están pasando y están creciendo en un proceso de madurez. Aquí la palabra madurez tiene que ver con el término griego telos, que quiere decir algo que es completo. Pero también sabemos que en este contexto, aquí este término que califica a estos creyentes, a estos cristianos, es un término que nos habla de un proceso madurativo. Sí, es un término que nos está hablando de personas, de creyentes que han pasado de lo que es la leche básica y están en un desarrollo hacia el alimento sólido. Eso nos lo enseña también el escritor de Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 11, donde con absoluta claridad él, que venía hablando del sumo sacerdocio de Cristo, ya nos introduce en el capítulo 5, el escritor de Hebreos dice: y acerca de este sacerdocio, acerca de esto, tenemos mucho que hablar y difícil de explicar, relativo al sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Entonces dice: por cuanto os habéis hecho perezosos para oír, debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos básicos de la palabra de Dios, del Evangelio. Entonces tienen necesidad de leche. La leche es un símbolo del alimento básico en la palabra de Dios, del comienzo, de aquello que recibimos cuando somos transformados, iluminados, cuando realmente por primera vez somos partícipes en la vida del Espíritu Santo, cuando gustamos la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Entonces en este momento iniciamos una relación con Dios que nos lleva en un proceso de madurez, de perfeccionamiento constante para comprender realmente lo profundo de lo que el Evangelio es en sí mismo. Por lo tanto, el comienzo del Evangelio es la leche. Solo hay un texto que Pedro usa relativo a la leche donde puede tener un sentido negativo en cuanto a lo que es nuestra experiencia con ella, donde el propio apóstol nos está diciendo en su primera epístola, en el capítulo 2, que una vez que hemos desechado la vida pecaminosa, hemos sido transformados por la persona de Cristo, cuando hemos recibido el Evangelio de nuestra salvación, cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, entonces deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y por medio de ella crecemos para salvación si en verdad hemos gustado o hemos probado la benignidad del Señor. Por lo tanto, estamos viendo que estos creyentes, y más adelante nos lo va a recordar de nuevo, son personas que han pasado de la leche y están ya relacionándose con el alimento sólido, en una sabiduría que no es de este siglo, de esta era, de este presente siglo malo, ni de los gobernantes de este siglo, que perecen, y hemos visto esta palabra, que son absolutamente inoperantes en el propio propósito soberano de Dios. Pero hablamos la sabiduría, esa sabiduría que tiene una connotación de misterio, una sabiduría que tiene una connotación de estar oculta, y aquí es donde nos hemos quedado, dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esa sabiduría, de nuevo, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y aquí esto es una parte que nos enseña y nos relaciona con la anterior, pero vamos a entrar un poquitín
más adelante con un poquito más de desarrollo en cuanto a este conocer, a este predestinar antes de los siglos de los. Por lo tanto, en este sentido, tengamos un poquitín de paciencia y abramos nuestros corazones con deseo para poder comprender la palabra de Dios. Bueno, aquí el término predestinar es un término importante que nos tiene mucho que decir. El término que estamos estudiando en cuanto a esta sabiduría que Dios predestinó es un término que es priorizó, que sencillamente tiene un sentido de señalar, de nombrar, de determinar. Entonces, esta sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, antes de los siglos estamos hablando de la eternidad anterior, antes que todo fuese. Esta sabiduría escondida por largo tiempo y todavía en este momento escondida en cuanto a revelación para algunos, es la sabiduría que le da una identidad a aquellos que han alcanzado madurez. El término predestinar nos está hablando de un verbo, como digo, corriente, que sencillamente significa determinar. Entonces, aquí el énfasis es que Dios decide de antemano con respecto o al respecto. Y es algo que viene a significar pues lo mismo que el propio apóstol nos enseña en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo fue señalado, Pablo fue destinado y a Pablo se le comunicó una voluntad que realmente nace y se origina en Dios y que realmente Él la determina como su propio propósito en la vida, lo cual nos está enseñando que esta es la expresión de la voluntad de Dios previa y que se intensifica con la expresión antes de los siglos. O sea, aquello que Dios determinó desde antes de los siglos y que ahora mismo es una realidad en esta era presente. Y que, como digo, está en camino de llegar a una conclusión que es gloriosa y que realmente esta conclusión gloriosa y final ya ha amanecido por medio de la revelación de este misterio, de esta sabiduría oculta para nuestra gloria. Entonces, ¿qué es lo que ha sido predestinado? Pues esta sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios nos está hablando de esa actividad misericordiosa de Dios en Cristo, en virtud de la cual, pues por medio, de la crucifixión, determina la salvación eterna de su pueblo. E incluye a estos creyentes corintios, a quienes Dios, como bien también se nos enseña, llamó a ser santos por medio de esta comunicación predeterminada de la sabiduría de Dios destinada para la gloria de esta iglesia. Entonces Él escogió a los necios, Él escogió a los débiles, Él escogió a aquellos que no eran para avergonzar a lo que era. Entonces, en medio de todo esto, hace fuerte su sabiduría en detrimento de la sabiduría de los poderosos, de la sabiduría de este siglo, de los príncipes de este siglo que están en vías de caducar. Entonces, ¿qué aprendemos? Bueno, pues Dios destinó a estos corintios para la gloria, no para la vergüenza. Estos creyentes están destinados a una gloria en contraste con los sabios de este siglo que están destinados a perecer. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de nuestra gloria, estamos hablando de nuestro destino final, de ese momento final que ahora mismo ya ha amanecido en el mundo. Y permítanme que evidentemente cite también un texto de Hebreos que para mí es muy aclaratorio en el contexto y que forma un perfecto paralelismo cuando se nos está hablando en el versículo 10 del capítulo 2, donde ya se nos ha enseñado que Jesús ha sido hecho un poquito menor que los ángeles, relacionado no en su sustancia ni en su esencia, porque claramente ya hemos podido ver que este Hijo es la imagen
misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, es el Creador, es Dios, pero en su condición humana fue hecho un poquito menor que los ángeles, y le vemos coronado de gloria y de honra en la cruz, a causa del padecimiento y de la muerte. Y aquí podemos ver que esta gloria y esta honra están hablando de los sufrimientos y de la gloria postrera, o sea, los sufrimientos presentes y la gloria venidera, para que él, por la gracia de Dios, experimentara, probase, gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel, al Padre, al que, en cierta manera, por medio de su consejo anticipado, también predestinó al Hijo a morir en una cruz, para cumplir el propósito redentor de Dios desde antes de los siglos, del cual ya el propio apóstol nos está hablando en la carta que es objeto de nuestro estudio. Y vemos que este Padre, que es la causa de todas las cosas y es el sustentador de todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí tenemos el destino y el camino, llevar muchos hijos a un destino, la gloria. Entonces vemos claramente lo que aquí se nos está enseñando. Esta sabiduría predestinada antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de esta iglesia a quien Pablo está escribiendo, de estos creyentes a quien Pablo está escribiendo. Entonces Dios tiene ya su plan de redención desde antes de los siglos. Me gustan mucho las palabras de Jesús cuando dice en Mateo 25:34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, a los benditos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos está hablando desde antes de la fundación del mundo. El propio Jesús en su oración sacerdotal maravillosa del capítulo 17 de Juan, en esos momentos en Getsemaní, él dice, dirigiéndose a su Padre, Padre, quiero que los que me has dado, aquellos que realmente están incluidos, como acabamos de citar en el texto de Hebreos, convenía aquel por quien todas las cosas son, todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, todos los que tú me has dado con este destino, estén también conmigo donde yo estoy. O sea, Cristo no está hablando de esta tierra. Él sabe perfectamente que le quedan horas para morir en una cruz. La cruz no es el destino final de Cristo. La cruz evidentemente es el cumplimiento del propósito redentor de Dios desde antes de los siglos. La cruz es el corazón, es el fundamento de todo lo que Dios tiene en mente desde antes de los siglos en cuanto a la eternidad anterior y la eternidad futura y el propio desarrollo de la presente era. Pero la cruz no es el fin. En la cruz Cristo va a llevar a cabo la obra de redención, de expiación, de propiciación. En la cruz se explica el Evangelio completo, independientemente de nuestro carácter doctrinal en cuanto a ciertos detalles que nos pueden diferenciar. Pero siempre tenemos que tener en nuestro corazón y predicar un Evangelio completo. Y aquí Cristo nos está hablando de los resultados de este Evangelio completo, para que donde yo estoy, y ahí, en la cruz estaríamos, pero estaríamos para arrepentirnos y para nacer a un nuevo hombre cuyo destino es la gloria. Por lo tanto, Cristo sabe perfectamente que la muerte no le va a contener. Cristo sabe perfectamente que Él no va a quedar en la tumba. Cristo sabe perfectamente que Él va a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Y Cristo sabe perfectamente que va a tomar su lugar en la gloria con el Padre que tenía antes de que todo fuese. Pero en una condición, si me permiten, nueva, porque la cruz determina un momento nuevo. Cristo entró en el tiempo, tomó un cuerpo de carne que no tenía antes, sin variar su esencia,
sin variar su sustancia, sencillamente tomando un cuerpo que determina la propia condición y el destino de toda la humanidad por medio de la redención que se presenta en el Evangelio. Por eso hoy Él es nuestro primer representante en la gloria, para que donde yo estoy, y momentos antes les había dicho en el aposento alto, y si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Y este lugar tiene que ver con la gloria, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la relación del Padre y del Hijo en el sentido del Evangelio es anterior a la fundación del mundo. Y el amor del Padre por el Hijo es anterior a la fundación del mundo. Y ese amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre realmente es evidente y es revelado y manifestado en el misterio oculto, que es la sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos, que es la maravillosa verdad implícita en el Evangelio. Entonces, esta gloria que vamos a ver de Cristo es la gloria de su resurrección. Vamos a contemplar el rostro de Jesús, como Él es hoy, sentado a la diestra del Padre. Esto es la esperanza de gloria. Esto es lo que Pablo está diciendo a estos corintios. Hemos empezado una vida, pero tenemos un destino, y este amanecer ha comenzado en esta era. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro 1:20, porque él estaba preparado, estamos hablando la versión de las Américas, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. O sea, este Cordero sin mancha, este Jesucristo revelado, esta sangre derramada que evidentemente nos redime no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con esta sangre preciosa. Apocalipsis 13, versículo 8. Y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Por lo tanto, aún vamos a poder ver que realmente hay una elección anterior, maravillosa, gloriosa, que tiene que ver con nuestra existencia hoy, aún en el propio destino final de justos e injustos. Hay muchas cosas que realmente no pueden afectar la soberanía de Dios. Y creo en un evangelio que se predica en una manera general. Creo en una expiación general. Creo que realmente el hombre puede venir delante de Dios atraído por el Espíritu Santo. Y creo en el destino final, por supuesto, de los santos que permanecen en la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí lo que estamos viendo es claramente, es un antes, es una idea anterior. Bueno, sin ir más adelante, solamente quedarnos no con enfatizar en esta soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Incluimos, por supuesto, la historia humana. Hay un plan de redención divino preparado que se está desarrollando a través de los tiempos. Sin embargo, este plan no es arbitrario ni selectivo. No solamente está basado en la soberanía de Dios y en su carácter previo, sino, por supuesto, en la totalidad del carácter y de los atributos de Dios. Su carácter inmutable de amor, misericordia y gracia inmerecida. Por lo tanto, a la hora de presentar esta verdad, tratemos de ser muy cuidadosos y no polarizarnos,
y no entrar en conflictos innecesarios que a veces desfiguran la gloria de esta verdad. Recordemos esas palabras de Cristo, los que me diste, quiero que estén conmigo, que vean la gloria que tú me has dado. Esta sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que claramente se nos enseña, y me gustaría ir un poquito más adelante en cuanto a la actitud que los propios sabios de este siglo tuvieron, porque realmente si la hubieran conocido, no crucificarían al Señor de la gloria. Pero quiero decirles, por favor, que esta predestinación es gloriosa, es profunda, y que Dios ve toda la historia como un presente. Nosotros estamos limitados en el tiempo. Nuestra perspectiva y habilidades mentales están totalmente limitadas. No hay ninguna contradicción entre la soberanía predestinatoria de Dios y el libre albedrío del hombre. Hay un fundamento de pacto donde un día comprenderemos, donde realmente esas líneas paralelas que evidentemente está sujeta siempre a la propia soberanía, y que realmente un día serán aclaradas y destensadas cuando podamos ver perfectamente a nuestro Señor, cuando seamos manifestados en esa gloria. Por lo tanto, busquemos este equilibrio y realmente no hagamos que el destino de esta gloria nos permita olvidar la importancia del desarrollo santo de nuestra vida. Bueno, entonces vemos que esta sabiduría predestinada, para ir ya entrando en nuestros últimos 5 minutos de programa, no fue conocida por ninguno de los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, lo que primero entendemos es que este Señor de la gloria es una frase que relaciona a Jesús con el Yahweh del Antiguo Testamento. Y lo que nos está enseñando es que estos hombres crucificaron a Jesucristo como un impostor mesiánico. Pero este impostor mesiánico era el Señor de la gloria. Es como las mismas palabras que Pedro dice en lo que Lucas nos registra en el capítulo 2, cuando está hablando del autor de la vida. Él les dijo: vosotros habéis crucificado al autor de la vida. Entonces, cuando estos hombres llegan a comprender lo que Pablo les está enseñando, pues evidentemente podemos ver que su propio corazón comprende quién era este impostor mesiánico. Él lo enseña en el capítulo 3 de los Hechos, versículo 14. Negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¡Qué paradoja, qué contradicción! Pilato, Herodes, el pueblo, los fariseos, Anás, Caifás, decidieron por un ladrón. Crucifica a Cristo, salva a Caifás, salva al ladrón. Y dice: y matasteis al autor de la vida en detrimento de la salvación que otorgaron a Barrabás, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y el propio Pedro
aprovecha el momento para hacer lo mismo que hace en el capítulo 2. Arrepentíos y convertíos. Entonces estamos ante la misma verdad que encontramos en lo que Pablo nos está enseñando. Entonces, si hubieran conocido al autor de la vida, si hubieran conocido al Señor de la gloria, nunca lo habrían crucificado. Entonces ellos eran ignorantes. Llevaron a cabo la propia idea o sabiduría humana y pensaron, como digo, que era un lunático, un impostor, un tropiezo, alguien que realmente no era quien decía que era. Por lo tanto, queridos oyentes, para ir rematando lo que ha sido nuestro estudio hoy, que podamos quedarnos con la profundidad de lo que aquí se nos está enseñando. Que realmente podamos comprender la bendición, el privilegio maravilloso que tenemos de pertenecer a ese destino, a ese amanecer que nos dirige hacia esta gloria, que estamos incluidos en esta gloria que los corintios tenían. Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, pero que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si no, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nosotros podemos ver, por un lado, el propósito predestinador de Dios en cuanto a la crucifixión de su Hijo, pero a la vez también podemos ver la ignorancia de este mundo en cuanto a lo que Cristo es. Y nosotros somos aquellos que hemos podido comprender estas dos verdades y que ya estamos en la sabiduría divina por la cual nuestro destino es la gloria. Que Dios les bendiga y que puedan guardar en su corazón que, como digo, tengamos siempre el deseo de predicar este bendito evangelio para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias.